Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que están pendientes de las publicaciones este y todo lo que se maneja en la página. Pues ya preparándonos para lo que es este día tan importante, este evento tan importante que es Pentecostés. Sabemos que es muy importante. Decidimos, pensamos en preparar lo que es este tema que llamamos la iglesia del Espíritu Santo o la verdadera iglesia de Pentecostés. Aquí en este tema vamos a tratar de definir lo que es la verdadera iglesia de Pentecostés. Vamos a ver si esta iglesia que muchos dicen que nació en Pentecostés es más parecido a un culto pentecostal que a un culto católico. Primero que nada vamos a ver lo que hace nuestro Señor para poder empezar el tema en Juan 14:16. Bueno, nos vamos del 16 17. Juan 14:16-17. Dice el Señor: yo pediré al Padre que os mande otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, el que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive en vosotros y está en vosotros. Bueno, quería empezar con esto, ¿por qué? Porque muchos creen que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo hasta Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos piensan que en ese momento recibieron al Espíritu Santo, y no, sino aquí vemos en Juan 14:16, 17, dice en el 17 en específico, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir. En algunas versiones les dirá que el mundo no conoce. Digo que no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque viven con vosotros y está en vosotros. Entonces la iglesia de Pentecostés, lo que es los apóstoles, ellos antes de Pentecostés ya tenían el Espíritu Santo. Habla de otro defensor. Al decir otro defensor, está poniendo a su mismo nivel al espíritu que va a mandar, el espíritu de la verdad. Entonces aquí vamos a empezar con que es el espíritu de la verdad, no es el espíritu de las medias verdades. De hecho, dice dice el Señor que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. No dijo que los guiará a medias verdades o a 4,000 o a 45,000 o 70,000 verdades, sino a una sola verdad. Y lo importante es que veamos que no se recibió hasta después de su muerte, sino desde antes. Y en el 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, él ya habla del Espíritu Santo, de lo que les decía. Ya él va a guiar y les va a recordar. En algunas tradiciones va a decir, en algunas traducciones, en otras traducciones, perdón, va a decir de otras maneras. Yo estoy usando la Sagrada Biblia de la Familia. Es una de esas Biblias grandototas, bonitas, pero trae muy buena traducción.
Y ahora sí vamos a empezar con el libro de Pentecostés, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a empezar viendo cómo es que es la iglesia de Pentecostés, la verdadera iglesia de Pentecostés. Y quiero empezar con lo que es el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice: Querido Teófilo, en mi primer libro trataré de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había elegido bajo la acción del Espíritu Santo. Primer punto es que la iglesia de Pentecostés es una iglesia apostólica, jerárquica. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el versículo 2, aquí dice, hasta el día en que subió, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había elegido. Más adelante vamos a ver, que para lo que es Pentecostés había 120 hermanos, más las mujeres y más las mujeres. ¿Por qué Jesús no se dirige a los 120, sino a nada más a los apóstoles que había elegido bajo la acción del Espíritu Santo? Tampoco nos dice que haya tomado alguno de los 120, haya tomado la decisión de levantarse y estar ahí al pie del Señor, por decisión propia. Aquí dice que la iglesia es apostólica, es jerárquica. El Señor puso un orden, un orden. Y la otra es que es una iglesia de tradición. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos lo dice. Después de haber dado instrucciones, el Señor dio instrucciones verbales que se fueron transmitiendo durante los años, durante los siglos más bien, hasta ahorita. Esas instrucciones que los apóstoles recibieron son las que traemos nosotros por tradición desde entonces hasta ahorita. Entonces la iglesia pentecostal, para empezar, es una iglesia jerárquica, apostólica, vaya, y de tradición. ¿Por qué de tradición? Porque es la tradición de las instrucciones que nuestro Señor dejó a los apóstoles que Él había elegido. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la siguiente parte. La iglesia, creo que no es un gran detalle, pero también lo podemos ver. ¿Por qué? Porque reina mucho el evangelio de la prosperidad, ¿cómo se llama? Del saber, del miedo, perdón, del saber que ya se va a acabar el mundo, que esto, que lo otro. Y aquí el Señor nos dice lo que, lo que debemos hacer nosotros. Cuando le preguntan al Señor en el libro de los Hechos, en en el versículo 6 y 7, que le dicen, los que estaban con él le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ya el reino de Israel? Él les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su autoridad, pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros para que sea... nos quedamos en el 6, creo que me fui un poquito más para adelante. Los que estaban con él le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer el reino de Israel? Y él les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su autoridad. Entonces, para seguir, nosotros tenemos, la iglesia de Pentecostés es una iglesia que no anda evangelizando con el miedo, que si ya va a llegar el fin del mundo, que si ya va a llegar el Señor a restablecer, a hacer, a justiciar. ¿Por qué? Porque en las Escrituras el Señor nos dice que ni el Padre, ni el Hijo, ni los ángeles saben el día ni la hora. Entonces,
si llega alguno diciéndoles que ya viene el fin del mundo, o que ya se va a acabar, o que ya viene el Señor, sabemos bien lo que dice el Señor. Si escuchan a alguno que dice, allá está el Señor, no le hagan caso. Bueno, pasamos al siguiente versículo, que es el versículo 8. Me gusta muchísimo, porque el Señor aquí reafirma lo que es la promesa que hace en Juan 14:16, la promesa del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, para que seáis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Primero empezando por lo que les había comentado. Aquí el Señor vuelve a mencionar la promesa del Espíritu Santo. Dice aquí, pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo. Porque recordemos que en Juan 14:17 ya Él les dice que el Espíritu está en ellos y está con ellos. Pero aquí lo que van a recibir es la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén. Mis testigos. La iglesia de Pentecostés son testigos de Jesús, porque de repente llegan unos a la casa diciendo que son testigos de Jehová. Los cristianos somos testigos de Jesús. Y aquí pasamos enseguida a otra parte en este mismo versículo que dice, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. La iglesia de Pentecostés es una iglesia católica. Es una iglesia católica. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, y por toda, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, por todos lados. No es nada más en una parte, no. En todos lados. Por ejemplo, nos vamos a lo que es, si recordamos Mateo, déjenme lo encuentro porque esta no la tenía preparada. Mateo 29, 19 creo. No, me equivoqué. Es Mateo 28, 19. Perdón, no es 29, es 28. Ya le andaba poniendo un capítulo más al Evangelio de San Mateo. Bueno, pasamos a lo que es Mateo 28, 19. Dice, id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una. Aquí en esta me interesaría resaltarles algo, que muchos dicen que primero hay que tener la edad suficiente para poder tomar la decisión y después bautizarse. Aquí el Señor les está diciendo, id pues y hacer discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos y después enseñándoles. Primero aquí en Mateo 28, 19 dice, bautizándolos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando, por decirlo a nuestros niños, primero los bautizamos y después les enseñamos? Si es una persona adulta, primero le enseñamos, como dice Marcos, y luego lo bautizamos. No es que pues vamos a agarrar a un adulto, como decía un pastor, que si agarrábamos a un indígena que no conocía nada de Cristo, venía a la ciudad y lo agarraba un sacerdote y lo bautizaba. Eso no pasa. Hay que primero, debe llevar una preparación, un camino catecumenal, y después se le bautiza. Pero cuando es un niño, primero lo bautizamos y después le enseñamos. Ya más adelante
confirmará esa fe que los padres han puesto para él. Dice, bueno, yo creo que no vamos a entrar al tema del bautismo, al menos no por ahorita, porque nos extenderíamos mucho, pero sí vamos a pasar a lo que es Apocalipsis, para este punto de lo que es el, la iglesia. La iglesia de Pentecostés es universal. Primera de Juan, Apocalipsis, espérenme tantito porque no las tenía todas preparadas, mil disculpas, aquí está. Apocalipsis 9, dice, ellos cantaban un cántico nuevo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque has sido degollado y has rescatado para Dios con tu sangre a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Saben, me imagino que sí lo saben de qué palabra hay para definir de toda raza, lengua, pueblo y nación, la palabra en griego que hay para esta definición es católico, que también se puede definir como el que lo encierra todo en todo. Entonces, la iglesia de Pentecostés es una iglesia universal, universal. Por eso es que nosotros no tenemos un bautizo para niños, no tenemos un bautizo para adultos, sino que tenemos un bautizo para personas, porque allá afuera no quieren bautizar los niños, que hasta que no tengan cierta edad. Y acá en la iglesia católica nosotros tenemos un bautizo de personas. Si los niños son personas, sí, entonces nosotros le bautizamos al niño. ¿Por qué? Porque el Señor dijo a todos los pueblos, a todas las personas, nos dirá en otra parte de la Biblia. Y si su niño es persona, pues en la iglesia católica lo bautizamos. No es que tengamos un bautizo para niños y otro para adultos, es el mismo bautismo. Bueno, me gusta mucho esto porque, le repito, repetimos, la iglesia es apostólica. Leemos lo que es el versículo 13, estamos en el capítulo 1, todavía dice, así que entraron, subieron a la estancia de arriba, donde se alojaban habitualmente, eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos, bueno, aquí nos quedamos. Apostólica, ¿por qué? Porque, como mencionamos en el principio, los apóstoles están presentes, la jerarquía está presente. Si se fijan, se nombran y hay varias listas de los apóstoles. Aquí es una, en Lucas hay otra, hay varias listas. Entonces, sabemos que la iglesia es apostólica. Seguimos con el versículo 14, todo en el capítulo 1 dice, todos ellos hacían constantemente oración en común. En algunas versiones dirán unánimemente, que significa en una sola mente, en una misma mente. Si ustedes se fijan, no por criticar, pero me ha tocado cuando entras a un culto o ves un culto pentecostal, todos empiezan a hacer oración y todos empiezan, cada quien por su lado, unos piden por lo que necesitan y los otros también, y empiezan, hasta que llega un momento en el que se empieza a oír un barullo, un sonido que no se le entiende, así, y unos por un lado, otros por otro, pero no hay una misma mente, cada uno pide por su interés, vaya, que a final de cuentas no es malo. Pero aquí la iglesia de Pentecostés nos dice que oraban
dice, hacían oración constantemente en común, o sea, o en una misma mente, unánimemente. ¿A qué se refiere? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando vamos a misa, el sacerdote, cuando va a iniciar la misa, o no sea el sacerdote, sea alguna otra persona, pero cuando se va a iniciar la misa, se ponen primero las intenciones por las que se hace la misa, y después todos hacemos las mismas oraciones, oramos en común, en una misma mente, por esas necesidades. No cada quien va y pide por lo suyo y se hace el desorden. Recordamos que la misma escritura nos dice que Dios es orden. Y un ejemplo, cuando hacemos el rosario también, sabemos que el rosario se conforma de Aves Marías, de Padres Nuestros, pero ¿qué pasa? Que primero se ponen las intenciones de todos, o la intención por la que se reza ese rosario, y después se hacen las oraciones del rosario. Entonces no escuchas a la gente a la hora de hacer el rosario, a la hora de estar en misa, no escuchas a cada quien por su lado, todos juntos, todos unidos, haciendo la misma oración por aquellas intenciones. Me recuerda mucho a una historia, me voy a tomar el ratito de contárselas, que dice que había dos hermanos en una iglesia pentecostal que tenían una necesidad económica. Primero, uno necesitaba $1000, el otro ocupaba $100. Y el que ocupaba $1000 estaba, Señor, por favor, te pido, mira, necesito $1000, me urgen $1000, pero recio, ¿verdad? Con intensidad, pues. Y Señor, te pido, necesito $1000, Señor. Entonces, el otro necesitaba 100 y empezó, Señor, te pido $100, acuérdate de mí, mira, por favor, te pido $100, necesito $100. Y como el de los $100 estaba hablando más recio, estaba pidiendo más fuerte, no dejaba que el de los $1000 hablara, no le dejaba hablarle a Dios. Entonces el de los $1000 se enoja y le dice, saca la cartera y le da los $100 y le dice, toma tus $100 para que te calles. Bueno, si nos ponemos a analizar esta parte, Dios escuchó a uno, al de los $100. Bueno, aparentemente, ¿qué pasa? Que cada uno estaba haciendo oración por su parte y era un desorden. Entonces, por qué no los dos? Y les digo porque sí pasa, no es que yo critique, pero sí pasa en el pentecostalismo, que cada uno hace su oración por su lado. Entonces, Dios es orden. ¿Qué pasa si dentro de esta historia los dos hermanos se presentan sus necesidades ante Dios y piden los dos, oran los dos juntos por esas necesidades, sin necesidad de que uno esté gritando y el otro grite más fuerte y el otro más fuerte? Entonces es una iglesia que ora en una misma mente. Esa es la iglesia de Pentecostés. Proseguimos en el mismo versículo 14. Esto se pone más interesante. Les repito lo que es el 14 para regresar al contexto. Dice, todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Bueno, este, me encanta esto porque aquí toca hablar un poquito de nuestra Santísima Madre. La iglesia de Pentecostés, aparte de que hacían oración unánimemente, dice, todos hacían oración constantemente en común con las mujeres, con María. Aquí empezamos, si nos fijamos todo lo que es el capítulo, empezamos con el capítulo 13, que empieza con la lista de los apóstoles y nos dice quién y quién estaba y que ellos hacían oración en común
con las mujeres, con María. Me encanta, ¿por qué? Porque en la escritura, si ustedes notan, cuando se mencionan las personas, a los únicos que se les nombra o se les menciona por su nombre propio es a los apóstoles. Cuando es a los demás, dice a los demás hermanos, a sus hermanos, a las mujeres, pero la única persona que se le llama por su nombre propio, que se menciona por su nombre propio, es a María, la madre de Jesús. Entonces, ahí podemos ver si había desde entonces una importancia hacia la madre de nuestro Señor, hacia nuestra madre. ¿Por qué? Porque es a la única que se le menciona por su nombre y reafirma lo que nosotros creemos y profesamos con María, la madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, a menos que sean nestorianos, ¿verdad? Entonces sí no les va a parecer esto, pero dice con María, la madre de Jesús. La iglesia de Pentecostés ora con María, está trabajando con María, tiene a María con ellos. Y me pregunto si en las iglesias que se dicen que nacieron en Pentecostés tienen a María. Cuando les preguntas que si ellos oran con María, que si ellos tienen a María, ellos te dicen, a María la respetamos. ¿Será que realmente la respetamos? ¿La respetan? ¿Será que realmente hacen lo que la Biblia dice? Y hay algo muy, muy especial que lo dicen que hemos escuchado muchas veces, lo que es el encuentro más, más fuerte con el Espíritu Santo, lo tiene la Virgen María. Es la que tiene ese encuentro, el encuentro más fuerte con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí vamos y nos vamos a lo que es Lucas 1:35, hermanos. Estamos en Lucas 1:35, por aquí arriba dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca de ti será santo y se le llamará Hijo de Dios. ¿Por qué decimos que María es la que ha tenido el encuentro más cercano con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo concibió en María a Jesús, al Hijo de Dios. Nadie ha tenido ese encuentro tan fuerte, tan cercano con el Espíritu Santo fuera de María. ¿Por qué? Porque de una manera mística ella es la esposa de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y aquí abro un paréntesis para hablarles un poquito del Espíritu Santo. Miren, resulta que nosotros los católicos lo hemos olvidado un poquito. Nos dice la iglesia, el catecismo de la iglesia, que si bien es la tercera persona de la Santísima Trinidad, no es la última. Y en el credo nosotros profesamos que recibe la misma adoración y gloria, pero realmente lo tenemos como una persona. Pero bueno, eso yo siento que se los dejo un poquito para el final. Lo comento al final, lo que es el Espíritu Santo. Lo que sí también me interesa mucho comentarles es cómo cuando María está presente se transmite el Espíritu Santo. Lo vamos a ver aquí en algunas citas de Lucas y lo vamos a ver también en el libro de los Hechos, en la iglesia de Pentecostés. Pero aquí vamos a ver cómo donde está María,
el Espíritu Santo se hace presente. Vamos a ver lo que es Lucas en el capítulo 1, el versículo 41 y 42. Dice, cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo, alzando la voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pues no creo que haya mucho que explicar aquí, pero igual vamos a ponerle un poquito. Eh, Aquí nos dice que que el niño saltó en su vientre, en el vientre de Isabel, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y si ponemos atención, después de quedar llena del Espíritu Santo, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos dice que quien se llena del Espíritu Santo, quien tiene un encuentro con el Espíritu Santo, proclama a María bendita entre las mujeres. Y en otros lados, en vez de proclamarla bendita entre las mujeres, la andan ofendiendo, la andan rechazando. Entonces, pues ya vemos que la iglesia de Pentecostés ora con María, está con María, en compañía de María. Entonces, si esta iglesia de Pentecostés hasta la fecha debe de seguir orando con María, debe de seguir estando en compañía de María. Si no estás en compañía de María, mi hermano, no formas parte de esa iglesia de Pentecostés, que tanto se menciona en algunos otros lados, que ahí nació la iglesia. Pero bueno, entonces vimos que todo el que se llena del Espíritu Santo proclama a María bendita entre las mujeres. Otro ejemplo, el nacimiento de Juan Bautista es en Lucas, igual en el capítulo 1, versículos 67, 68. Dice, Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó así. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha intervenido para liberar a su pueblo. Se preguntarán en qué parte menciona María. Ciertamente no la menciona, pero sabemos que María estaba presente al momento de nacimiento de Juan Bautista. Entonces, todo el que recibe a María en su casa, el que acepta a María en su casa como la aceptó Juan el evangelista, el apóstol Juan, el discípulo amado. Bueno, ni siquiera dice que es Juan, ¿verdad? Él escribió el evangelio, yo también hubiera puesto el discípulo amado, si yo lo hubiera escrito, creo yo. ¿Quién no quiere ser el discípulo amado? Pues el que quiere ser el discípulo amado recibe a María en su casa. Y sabemos que al momento de venir Juan Bautista, a este mundo, al momento de que Isabel da a luz, María está presente. Entonces el que recibe a María en su casa se llena del Espíritu Santo. Dice, Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó así. Bueno, otro ejemplo, no nos vamos a quedar con estos dos. Ahora nos vamos a pasar al capítulo 2, versículo 25 al 38. No se los voy a leer, pero les explico bien. Es donde aparece el anciano Simeón y la anciana Ana. Les leo un poquito el 25. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había anunciado. Bueno, sabemos que las personas que reciben a María, que se encuentran con María, reciben el Espíritu Santo no por mérito de ella, claro está, pero sí ella es es un, una gracia de Dios, un canal
que nuestro Señor usa. ¿Por qué? Porque el anciano Simeón incluso le profetizó a María. Y si nos vamos a lo que es la cultura judía, María iba al templo con, con José, y cuando alguien platicaba con la pareja de esposos, era una total falta de respeto que se dirigieran a la mujer y no al hombre. En cambio, este Simeón va contra eso. ¿Por qué? Porque le habla a María, le profetiza a María. Y aquí en el 36 vemos como también estaba la profetisa Ana, y también le profetizó. Entonces, para profetizar, ¿lo hacen por cuenta propia? Claro que no. Necesitan tener, o el que profetiza es porque tiene el Espíritu Santo. Por eso es que profetiza, no profetiza por su propia cuenta. Esta parte me encanta porque empezamos hablando de la iglesia del Espíritu Santo y nos da un jaloncito para con nuestra Santísima Madre María. Bueno, regresamos al libro de los Hechos con con las características de la iglesia de Pentecostés. Es una iglesia petrina. Petrina, ¿por qué Petrina? Porque si nos fijamos, desde la elección, nos vamos a Hechos 1:15, el que lidera la iglesia de Pentecostés es Pedro. Dice aquí en el versículo 15, un día de aquellos en que se habían reunido unos 120, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, o sea, ahí está la autoridad de Pedro. Más adelante vamos a ver el primer discurso de Pedro y luego nuevo discurso de Pedro. Vemos que Pedro era el que lideraba ahí la iglesia, que sí es apostólica, pero teniendo una cabeza, un líder, y ese líder es Pedro. Es una iglesia ministerial. Les voy a leer, voy a empezar con el 15. Voy a desglosar en partes esto, voy a tratar de ser breve porque si no se nos va a alargar mucho esto. Dice, un día de aquellos en que se habían reunido unos 120 hermanos, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que anunció el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, el guía de los que aprendieron a Jesús. Era uno de nosotros y formaba parte de nuestro ministerio. Con lo que le dieron por el delito se compró un terreno en el que se tiró de cabeza desde lo alto, reventó por el medio y se desparramaron todas sus entrañas. Esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de modo que el campo se llamó en su lengua Aceldama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos que su morada se convierta en un desierto y no haya quien habite en ella y que ocupe otro su cargo. Conviene, por tanto, que uno de los que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús el Señor estuvo con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día en que subió al cielo, se ha constituido testigo de su resurrección con nosotros. Y presentaron a dos, a José llamado Barsabá, por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron así, tú, Señor, que conoces el corazón de todos los hombres, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en este ministerio el apostolado el puesto que abandonó Judas para irse a su lugar. Lo echaron a suertes y cayó la suerte sobre Matías, que fue entregado a los 11 apóstoles, o fue contado con los 11 apóstoles, dirán algunas versiones. Bueno, les comentaba que es Petrina, pero también es ministerial, porque en esta parte que es del 15 al 26, vemos que varias veces habla del ministerio.
En realidad en los escritos originales habla de episcopado. Y episcopado significa obispado. La iglesia de Pentecostés tenía episcopos, tenía obispos. Y ciertamente hay iglesias que ahorita en estos tiempos también tienen obispos, tienen episcopos, pero ¿qué pasa? Que la única iglesia que los ha tenido desde siempre es la iglesia de Pentecostés, la iglesia católica. Y aquí mismo viene algo que muchos pasan por alto, pero la verdadera iglesia de Pentecostés no lo pasa por alto y es obediente en esto. Es en que la iglesia católica no tiene apóstoles. Si ustedes se fijan, tenemos diáconos, presbíteros, obispos, este, tenemos al Papa, pero ninguno se hace llamar apóstol, como en algunas otras iglesias. El apóstol, yo soy el apóstol del Señor. A mí me llama mucho la atención cuando dicen que son los apóstoles, o como es el padre Luis Toro, el superapóstol. Me encantó esa charla que dio acerca del superapóstol que terminó corriendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 al 26, bueno, vamos a empezar con el 21. Dice, da las condiciones para poder ser apóstol. Y aquí nos dice, y por tanto que uno de los que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús el Señor estuvo con nosotros, a partir del bautismo de Juan Bautista hasta el día en que subió al cielo, se ha constituido testigo de su resurrección con nosotros. Esas son las condiciones. Que haya estado con ellos a partir del bautismo de Juan hasta el día en que subió al cielo. Yo creo que ahorita no hay nadie que haya estado con los apóstoles, imagínense cuántos años tendría. Entonces, hasta en eso se nota la obediencia, la mayoría lo pasan por alto, pero la iglesia de Pentecostés, la verdadera iglesia de Pentecostés lo tiene presente y es obediente a esos requisitos. Por eso la iglesia católica no tiene apóstoles. La otra, un hermano me preguntaba que qué significaba que lo echaron a suertes. Aquí les va. También es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos piensan que los apóstoles sacaron unas monedas o entre Barsabá y Matías sacaron una moneda y aventaron un volado. No. Echar a suertes en aquellos tiempos era a ver quién vota por Barsabá, tantos, quién vota por Matías, tantos. Eso era echar a suertes. Y dice, y cayó la suerte sobre Matías. Entonces, si esto les suena parecido a un cónclave, es pura coincidencia, ¿eh? No crean que es por otra cosa. Pero así es, echaron a suertes, era por votación, por democracia, o por nombramiento entre todos. Eso era echar a suertes. Entonces, aquí en las iglesias que se llaman pentecostales o la iglesia de Pentecostés, sí hay apóstoles. Lo platicaba con un amigo mío que en la iglesia pentecostal empiezas, pues como todos empiezan a ir al culto, esto, lo otro, tienen una cierta formación hasta cierto punto, hasta donde cada uno quiera, pero después ya no congenias con lo que dice el pastor, ya no estás muy de acuerdo, y ¿qué pasa? Que tú estás en todo tu derecho de hacer tu propia interpretación, abrir la puerta de tu garage o de tu cochera y poner sillas y abrir tu propia iglesia. Y nosotros aquí en la verdadera iglesia de Pentecostés no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia a esa tradición, a esas instrucciones de nuestro Señor. Bueno, vamos a un punto importantísimo para algunos de la iglesia de Pentecostés.
Y empezamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 2 del 1 al 12. El don de lenguas. Dice que al llegar el día todos los apóstoles estaban juntos, y de repente llegó del cielo un ruido, como un viento fuerte, llenó toda la casa donde estaban, se les aparecieron como lenguas de fuego y se fueron posando sobre cada uno de ellos. Aquí en el versículo 4 dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Este es un punto vital en lo que es el pentecostalismo. ¿Por qué? Porque ellos ya ni siquiera ponen base en lo que es el bautismo, nada, es sobre el don de lenguas. Y para hablar sobre el don de lenguas, primeramente notar, anotar todo el capítulo 14. Me gustaría que lo tuvieran presente y que lo leyeran, si se pudiera, todo el capítulo 14 de la primera carta de Corintios. Se me perdió, ya la tenía aquí bien puestísima y se me perdió, pero ahorita la hallamos. El capítulo 14 de la primera carta de Corintios. Todo el versículo 14, si fuera posible que lo leyeran, nos habla de lo que, de la importancia del don de lenguas. Nos dice Pablo que el don de la profecía es superior al don de lenguas, que si buscamos un don, busquemos o un carisma, busquemos el de la profecía. ¿Por qué? Porque él dice, el de lenguas es la oración del Espíritu, pero no edifica a la iglesia, te edifica a ti nada más. Y él mismo dice, yo prefería decir 5 palabras mías o 6 que miles con el don de lenguas. ¿Por qué? Porque dice que mi oración puede ser hermosa, pero como el hermano que está a un lado va a decir amén si no entendió lo que dije. Todo el capítulo 14 de la primera carta de Corintios habla sobre el don de lenguas. Que no lo demerita, claro está, pero sí le pone su tope. Me imagino que los corintios estaban, de por sí eran un poquito latosos los corintios, por lo que dice Pablo, pero como que le estaban dando mucho énfasis al don de lenguas. ¿Qué pasa? Que dice Pablo en este mismo capítulo, ahorita no sé exactamente en qué versículo, pero sí dice que si, que si hay hermanos que hablen en lenguas, que lo hagan. Dice, pero 2 o 3 al máximo. Aquí está, dice, en conclusión, hermanos, cuando se reúnan pueden cantar, otros enseñar, otros manifestar otra revelación, otros hablar en lenguas extrañas y otros interpretarlas, pero que sea para aprovechamiento de todos. Si se hablen lenguas extrañas, que hablen 2, a lo sumo 3, pero y por turno, y que uno les interprete. Y si no hay quien interprete, que éste guarde silencio en la asamblea. Y yo creo que este es un golpecito un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque aquí Pablo es lo que nos dice. Si se hablan lenguas extrañas, que hablen 2, a lo mucho 3, y por turnos, y que uno les interprete. Y si no hay quien interprete, que guarde silencio en la asamblea y que hablen consigo mismo y con Dios. En otras versiones les dirá que guarden su don o su oración en lenguas para ellos y para Dios. ¿Qué creen? Que en la iglesia pentecostal hay muchos que hablan, pero hasta la fecha yo no he sabido de uno solo que interprete. Entonces deberíamos de estar
Dios no quiera, pero si algún día están en un culto pentecostal o llegan a caer por ahí, cuando todos empiezan a hablar en lenguas, a ver, ¿quién interpreta? ¿Quién las interpreta? Nadie. Entonces, calladitos todos, porque si hay muchos que las interpretan, pero, y digo, perdón, que las hablan, pero no hay quien las interprete. A ese don de lenguas extrañas de las que habla Pablo en todo este versículo 14 de 2 de Corintios, se llama glosolalia, que es la oración, es la lengua de los ángeles, es la oración del Espíritu. Y si notamos lo que es el verdadero don de lenguas, el don de lenguas de Pentecostés, vamos a leer aquí el 6 y del 6 al 8, los voy a leer del capítulo 2. Dice, al oír el ruido la multitud se reunió y quedó estupefacta porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Fuera de sí todos por aquella maravilla decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo nosotros oímos cada uno en nuestra lengua materna? Y aquí nos dice que había pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, romanos, judíos, estaban ahí de muchísimos lugares, pero en el versículo 6 y 7 nos dicen, y 8 nos dice que ellos oían hablar en su lengua materna. Ese es el don de Pentecostés. ¿Y qué creen? Lo mismo en la iglesia pentecostal, en el pentecostalismo, no en la iglesia pentecostal, sino en el pentecostalismo, no se da ese don. Se da la glosolalia, sí, que es la lengua de los ángeles, que también es un don que viene del Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a tocar ese punto. Sí se da el don de glosolalia, pero el don de Pentecostés no se da. Y yo aquí, no mucho, pero les puedo poner un ejemplo. En pocos, en pocos santos de la Iglesia Católica se ha sabido que hay ese don de Pentecostés. Ese don de Pentecostés, el don de lenguas de Pentecostés real. Se dio un ejemplo de ello es el Padre Pío de Petrelcina. Él confesaba a personas de diferentes países y le entendían. Un alemán, confesó un alemán y y el alemán salió feliz porque el Padre Pío lo había confesado en alemán. Y le dicen, el Padre Pío nunca ha estudiado alemán, no conoce el alemán, no habla alemán. Entonces, el Padre Pío tenía ese don de lenguas de Pentecostés. Pocos santos en la Iglesia Católica han tenido ese don, pero en la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica yo no he sabido que alguien tenga ese don. El don de lenguas, muchos te dicen, la Iglesia Católica no es la Iglesia de Pentecostés porque tú no oyes en la misa, tú no oyes en los grupos que hablen en lenguas, que, estén orando en lenguas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica entiende que Dios es orden. Entonces, en la iglesia, en una misa, más que nada jamás van a oír que se ore en lenguas. ¿Por qué? Porque es para edificación de la iglesia. Entonces, todo lleva un orden. En los grupos apostólicos sí se da ese don de lenguas, el angelical, la glosolalia, y aún mejor. En renovación carismática se da ese don también en ese grupo, y lo mejor es que se da también quien las interprete, pero aquí en la Iglesia Católica, fuera de ella, se da mucho el don de lenguas, pero no,
Hasta la fecha no he sabido de alguien que las interprete, tal vez sí habrá, pero seguro, el don de lenguas angelical en la Iglesia Católica y el don de interpretarlas también. Y Pablo nos dice en el versículo, en Primera de Corintios 14, en el capítulo 14 nos dice, pidan el don de lenguas, sí, pero también pidan el don de interpretarlas. ¿Por qué? Porque debe de haber dos, a lo mucho tres, que las hablen, pero uno que las interprete. Y volvemos a lo mismo, si no hay quien, calladitos. Bueno, pasamos a lo que es el discurso de Pedro. Ya todos conocemos el discurso de Pedro, que es empieza en el versículo 14 del capítulo 2 y se va hasta el 36. Pero yo no me voy a quedar ahí en el discurso. Nos vamos a ir un poquito más adelante, nos vamos a ir del 37 al 41 del capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, con esto vamos a ver que si después de haber ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hace la iglesia de Pentecostés después de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que los impulsa el Espíritu Santo a hacer después de haberlo recibido? ¿Será que todos se dedicaron a hablar en lenguas y a hacer milagros? Toda esa iglesia de Pentecostés después de haber recibido el Espíritu Santo. Dice aquí, al oírles, en el versículo 37, al oírles se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los extranjeros que llame el Señor nuestro Dios. Con otras muchas palabras los apremiaba y los exhortaba diciendo, sálvense de esta generación perversa. Y los que acogieron su palabra se bautizaron y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Importantísimo, ese día se agregaron unas 3,000 personas. Pero ¿qué pasa? Que después de Pentecostés esa iglesia se dedicó a puro hacer milagros, se dedicó a puro hablar en lenguas. Aquí nos deja ver que no. Después de haber recibido el Espíritu Santo, la iglesia de Pentecostés es una iglesia sacramental, una iglesia bautismal, sacramental. Vamos a ver por qué sacramental ahorita enseguidita. Es una iglesia bautismal, ¿por qué? Porque a lo que los manda a hacer, lo que los mueve a hacer es a bautizarse en el nombre del Señor. Eso es lo que los mueve a hacer. No les dice, vaya, vámonos y hablar en lenguas y hacer milagros por todo el mundo. No. Lo primero que hay que hacer es bautizarse y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los extranjeros que llame el Señor Dios nuestro. O sea, esta promesa, fíjense, aquí la promesa es que se bauticen para el perdón de vuestros pecados, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es que al bautizarse recibirían el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Hablando de lo que es aquí este libro de Pentecostés, el libro de los Hechos, perdón. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Me decía un amigo mío que hasta que sus hijos tuvieran el conocimiento, tuvieran la madurez para aceptar o no aceptar a Jesús,
era que se iban a bautizar si ellos decidían seguir a Jesús. Pero en ese momento me puse un poquillo triste porque se me vino a la mente lo que es las palabras de nuestro Señor a Nicodemo, cuando que le dice, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y no es con el afán de preocupar, pero sí es con el afán de que se tome conciencia, no es con el afán de condenar, perdón, sino de que se tome conciencia de esta situación. ¿Por qué? Porque ese quien no ha nacido del agua y del Espíritu, sabemos que el Señor está hablando del bautismo, nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no entra en el reino de los cielos. ¿A qué estamos arriesgando nosotros a nuestros hijos a no bautizarlos? Porque dice, no, es que los llevas a presentar, porque eso es lo que se hacía. Se presentaba a los niños en el Antiguo Testamento, nada más se presentaban y se hacía una oración en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Que sabemos lo que hace el bautismo en nosotros. Nos sumerge en la muerte de Cristo y nos resucita con Cristo, nos da esa vestidura blanca. El bautismo es la perfección de la circuncisión, ya, o sea, la circuncisión era una prefigura del bautismo. ¿Cómo se llama? En el Antiguo Testamento se hacía la circuncisión a los niños a los 8 días de nacidos. No se les preguntaba si querían. Yo como padre, pongo mi fe por mis hijos, es un punto importante. En el Antiguo Testamento así mismo era, los padres ponían la fe por el hijo, a los 8 días se circuncidaba, se presentaba y ya ese niño formaba parte del pueblo de Dios. No se le preguntaba si quería formar parte, sino a los 8 días se le hacía la circuncisión y ya formaba parte del pueblo de Dios. La primera comunión, no les puedo decir que estaba en el Antiguo Testamento como tal, pero sí que el pueblo judío hacía lo que hacemos el pueblo cristiano. ¿Qué hacía? Que primero a los 8 días los padres ponían la fe por el hijo, ponían su fe por el hijo, que en ese momento no podía tomar la decisión ni nada, ellos ponían su fe. Pero más adelante, y eso lo pueden investigar, los judíos tienen lo que se llama su bar mitzvah, que es la confirmación judía. ¿En qué consiste? Consiste en que consistía en ese tiempo, todavía lo hacen, pero vamos a hablar concretamente en ese tiempo, en que el joven, era a los 12 años que se hacía el bar mitzvah, la confirmación judía, se hacía a los 12 años, consistía en que el joven o el niño de 12 años asistía al templo de Jerusalén. Los sacerdotes lo hacían leer las escrituras y luego le hacían preguntas, lo hacían que explicara las escrituras. ¿Y qué creen? Que Jesús hizo su bar mitzvah. Primero a los 8 días su circuncisión y después él va a confirmar la fe que le dieron sus padres, la fe que pusieron sus padres, él va y la confirma. Ahí está en el pasaje de Jesús perdido en el templo, creo que está en Lucas, dice que él acompañó a sus padres al templo de Jerusalén
como era costumbre a los 12 años. Y como era costumbre ir nada más al templo y ya, no, era que a los 12 años, los jóvenes de 12 años tenían que asistir al templo a hacer esa confirmación, su bar mitzvah. Y resulta que en ese pasaje nos dice que Jesús se perdió 3 días y cuando lo hallaron estaba en el templo. Y que estaba con los doctores de la ley y los expertos pues en las escrituras, y que todos los que lo oían se quedaban anonadados por su sabiduría, se quedaban asombrados por su sabiduría. Pues cómo no, si el Señor es la misma palabra de Dios encarnada. Por eso es que él tenía toda esa sabiduría, que sabía todo eso. Pero bueno, con eso hasta lo que es, creo que me desvié bastantito, lo que es la iglesia de Pentecostés es una iglesia sacramental, porque lo que el Espíritu Santo te mueve a hacer es a buscar el bautismo, el sacramento del bautismo. El bautismo como sacramento. ¿Por qué? ¿Por qué como sacramento? ¿Por qué como un acto sagrado? ¿Por qué como algo tan importante? Para empezar, las escrituras y la fe nos dice un solo bautismo. Entonces, no podemos andar bautizándonos en toda la iglesia, porque cualquier persona dice que el bautismo tal no vale. Hay una jerarquía, hay una historia, hay una tradición de más de 2000 años, y la viene y la derrumba cualquier pastor que dice no, eso no vale porque estabas pequeño, porque no pueden tus padres poner la fe por ti. Si vemos en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que ponen la fe por otros. Como ejemplo está la hija de Jairo. La hija de Jairo, sabemos que Jairo va y busca al Señor y le pide, y cuando van en camino, le dicen a Jairo, ya no molesta al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor va y resucita a la hija de Jairo, y le dice, Tabita Kumi, levántate, niña, levántate. Pero no fue por la fe de la niña, ¿o sí? Fue por la fe de Jairo. También creo que es el centurión el que le dice que el muchacho está enfermo, manda a los sirvientes a que busquen a Jesús. Y cuando va Jesús en el camino le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para que se sane el joven. Y Jesús dice, no he visto fe tan grande como esta. Pero la fe no era del enfermo, era del centurión. También cuando le vienen, que Jesús está en una casa y vienen y por el techo le pasan al hombre en una camilla, lo meten, y dice el pasaje que por la fe de ellos, al ver Jesús, la fe de los amigos, no la fe del paralítico, sino la fe de los amigos. La hija, no recuerdo el nombre de la mujer, que va y le dice que sane a su hija, y Jesús le dice a la mujer, tu fe es grande, hágase como tú quieres. Y estaba pidiendo por su hija, no era la hija la que estaba pidiendo. Entonces podemos ver que sí, los padres podemos poner la fe por nuestros hijos y seguir, como dice en Mateo, hagan discípulos. Al nosotros bautizar a nuestros hijos, los hacemos parte del cuerpo místico de Cristo y los hacemos discípulos de Cristo. Y enséñenles, y sobre cómo van creciendo nosotros les vamos enseñando esta fe, que más adelante, cuando ellos ya tengan un uso de razón,
cuando ellos ya sepan lo que están haciendo, van a confirmar esta fe que sus padres pusieron por ellos. Bueno, seguimos. La iglesia de Pentecostés es una iglesia eucarística. Vamos a ver si es cierto. Seguimos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y nada más que le vamos a cambiar del 42, nos quedamos en el 41, del 42 al 47, es a terminar el capítulo 2. Dice, eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Lectura del Nuevo Testamento. Dice, en la unión fraterna, en partir el pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del fervor de todo el pueblo del Señor. El Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación. La iglesia eucarística. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. En la verdadera iglesia de Pentecostés hay constancia en escucharla. Muchos dicen, no, es que los católicos no leen la Biblia. De verdad, que yo me he encontrado con muchos de mis hermanos que no leen la Biblia. Eso sí es de alguna manera verdad. Bueno, la enseñanza de los apóstoles en la unión fraterna, en partir el pan. Acá más adelante nos dice que en el versículo 46, que todos los días acudían juntos al templo, partían el pan, al partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? La Eucaristía es el partimiento del pan. En esta iglesia es en el único lugar, como me acordé ahorita de una profecía, no recuerdo bien de qué libro es, de qué profeta es, pero dice, desde donde sale el sol hasta el poniente, mi nombre es grande entre las naciones, y y se ofrece en mi nombre una oblación pura y un sacrificio sin mancha, algo así. Pues, en la iglesia de Pentecostés, en la verdadera iglesia de Pentecostés, en la iglesia católica, es en la única donde diariamente se parte el pan, diariamente, todos los días, se ofrece esa oblación pura, ese sacrificio, que es un solo sacrificio, pero se ofrece para siempre ese mismo sacrificio. Lo podemos ver en el libro de los Hebreos, o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Podemos ver que es un solo sacrificio, pero se ofrece, y que Jesús está ofreciendo ese sacrificio todavía. Todos los días en la iglesia hay el partimiento del pan, desde donde sale el sol hasta el poniente. No hay un momento en las 24 horas que alguien pueda decir, en este momento no hay misa. ¿Por qué? Porque en alguna parte, en algún lugar del mundo, se está celebrando la misa en cada 4 minutos. Cada 4 minutos en la iglesia católica se está elevando a Cristo Eucaristía en el altar. Entonces, por eso es que es una iglesia eucarística. Todos los días acudían juntos al templo, al partimiento del pan, todos los días, no 2 o 3 veces al mes, o 2 o 3 veces al año, o una vez al año, y nada más para acordarse, no para hacerlo como se debe. Bueno, para resumirles un poquito, vamos a empezar ya para ir cerrando, o para cerrar más bien, las características de la iglesia de Pentecostés, y vamos a ver en qué termina esto.
La iglesia de Pentecostés es una iglesia jerárquica o apostólica y de tradición. ¿Por qué? Porque es guiada por los que el Señor escogió, por los dada las instrucciones a ellos. No a los 120 que eran, sino a los apóstoles que él escogió y recibieron las instrucciones de él. Es una iglesia obediente, no es una iglesia que ande haciendo cosas que no están realmente en lo que fueron las instrucciones de nuestro Señor. Somos testigos, esa iglesia son testigos de Jesús. Es una iglesia universal, católica. ¿Por qué? Porque Cristo es católico. Lo vimos en el libro de Apocalipsis 5:9, versículo 5, capítulo 9. Dice, ellos cantaban un cántico nuevo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque has sido degollado y has rescatado para Dios con tu sangre a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Hombres de toda, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Como les decía, el que lo encierra todo en todo. ¿Cuál es esa palabra? Católico. La iglesia es apostólica. Dice, la iglesia de Pentecostés es una iglesia que ora en una misma mente con todos. Es una iglesia que ora con María, que está en María. Todos los que pertenecen a esa iglesia, oran con María, reciben a María en su casa. Les decía que oran en común, en una misma mente. ¿Qué pasa en esta iglesia? Que todos oran en común o con una misma mente o unánimemente. Que todos creemos, profesamos lo mismo. Todos los que estamos en esta iglesia profesamos lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos se pueden llamar católicos y no es que yo excluya, pero la realidad es esta: muchos se llaman católicos, pero dicen, pero toman, pero en exceso se emborrachan, le pegan a su mujer, son desobligados, hacen y deshacen de su vida. Soy católico, pero no creo en la Virgen María. Soy católico, pero no creo en la autoridad del Papa. No. Estos hermanos se hacen llamar católicos, pero no son católicos. Un católico cree lo que cree la Iglesia Católica. Un católico respeta lo que dice la Iglesia Católica. Ese es un católico. Un católico no es el que dice soy católico y se emborracha, le pega a su mujer, es desobligado, apuesta, ¿no? Un católico se forma, un católico toma lo que es muy en serio: espiritualidad, vida personal, la fe en la vida personal, instrucción religiosa. De verdad que un católico no es aquel que se hace llamar católico. Dijo el padre Amatule que una vez llegó, se bajó de un taxi y un hombre borracho se le arrimó y le dijo: padre Matuli, y enfrente de los amigos, y le decía: yo soy amigo del padre Matuli. Dice el padre: yo preferiría que hubiera dicho que es testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque dice que es católico y me quema. La iglesia de Pentecostés es petrina. ¿Por qué? Porque es apostólica, pero es liderada por Pedro. Nosotros vemos todavía aquí la primera curación de un cojo de manos de Pedro. Aquí mismo en el ¿cómo se llama? En el libro de los Hechos vemos la excomunión de Ananías y Zafira, la hace Pedro. La primera resurrección por manos de Pedro. La iglesia, importantísimo, la iglesia de Pentecostés
usa el mismo lenguaje desde siempre, desde entonces hasta la fecha. Y ahorita muchos se escandalizan, dice, los apóstoles hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo. Los apóstoles hacían. Y ahorita muchos se escandalizan porque escuchan a los católicos que dicen, la Virgencita me hizo el milagro. ¿Qué pasa? Que realmente la Virgen por sus manos sabemos que no, pero aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, los apóstoles hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo. En algunas otras versiones dirá, de manos de los apóstoles. Pero también cuando habla de Esteban, dice que Esteban hacía milagros y prodigios. A ver, creo que aquí está, dice, discurso de Esteban, el sumo sacerdote. Esteban, por su parte, lleno de gracia y de poder, en el capítulo 6, versículo 8 del mismo libro de los apóstoles, dice, Esteban, por su parte, lleno de gracia y de poder, realizaba unos grandes prodigios y milagros en el pueblo. Esteban, por su parte, realizaba por su parte, lleno de gracia y de poder, realizaba. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles aquí, también en lo que es el capítulo 4 habla de eso, los apóstoles hacían, Esteban hacía milagros y prodigios. ¿Realmente sería Esteban? ¿Realmente serían los apóstoles? Sabemos que no. Sabemos que son un instrumento de Dios para hacer esos milagros. Y es lo mismo ahorita. Los santos, nuestra Virgen, nuestra Madre María Santísima, un instrumento, son siervos de Dios mediante los cuales Dios otorga gracias y otorga los dones. Obediente en cuestión de los requisitos para ser apóstoles también, como les decía, no tenemos apóstoles en obediencia a los requisitos que hay. La iglesia es una iglesia ordenada, incluso en el don de lenguas es una iglesia ordenada. No anda haciendo espectáculos por todos lados. Es una iglesia sacramental porque nos invita, nos mueve al bautismo, nos mueve a la Eucaristía, nos mueve a los sacramentos esta iglesia. Eso es con lo que son las características de la iglesia de Pentecostés. Les decía hace un ratito de lo que es el descuido del Espíritu Santo. De verdad, hermanos, que hemos descuidado muchísimo, muchísimo al Espíritu Santo aquí nosotros. ¿Por qué? Porque, de verdad, miren, en otras iglesias, y se va a escuchar fea la palabra, pero han sabido aprovechar al Espíritu Santo. Se han sabido aprovechar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos en la tele, en el canal de enlace, vemos a muchos pastores. A mí me gana la risa a veces con lo que he visto en algunos videos de Cash Luna, que le dicen al Espíritu Santo, sopla, y el Espíritu Santo tiene que soplar y ¡fua! Todos se caen de espaldas. Bíblicamente, solo una vez en la Biblia se menciona que alguien caiga de espaldas por acción del Espíritu Santo, y fue con los soldados que fueron a apresar a Jesús, nada más. Y si se convirtieron por el Espíritu Santo, no sé por qué lo aprendieron, lo arrestaron, pues vaya. Pero bueno, con esto no digo que no se manifieste también de esa manera. No es que no se manifieste de esa manera, pero bíblicamente es la única vez. Igual también hay hermanos católicos que, consciente de que no se dejaron caer, sino que pues realmente cayeron
por esa fusión del Espíritu Santo y hubo un cambio en su vida. Pero hemos descuidado mucho, mucho, mucho al Espíritu Santo, de verdad, mucho que lo hemos descuidado. ¿Por qué? Porque algunos ciertamente lo vemos como reflejado en una mariposa, algunas otras veces en el viento, en una brisa, así lo vemos manifestado. Pero realmente el Espíritu Santo es una persona, no es una paloma, no es un viento, no es una fuerza, porque muchos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Entonces yo uso esa fuerza a mi favor y entonces le ordena al Espíritu Santo, sopla o tira y así deshace, y el Espíritu Santo tiene que hacerlo. Nosotros realmente le hablamos al Espíritu Santo como una persona. ¿Cuántas veces le hablamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, ven, lléname, inúndame, enciéndete en mí? ¿Cuántas veces le hablamos como persona? Ciertamente pocas veces, pero no perdamos la esperanza, no perdamos, no dejemos de perseverar, porque aquí está una persona muy importante para nosotros y para el Señor, que esta persona es María, que entonces cuando nosotros tenemos a María en nuestra casa, que oramos con María, es un canal muy importante para el Espíritu Santo. Entonces, cuando ustedes oran a María, se llenan del Espíritu Santo. Entonces, hay que hablarle al Espíritu Santo como una persona, como lo que es una persona. No es una paloma, no es una fuerza, es una persona. Es la tercera persona del Espíritu Santo, y como lo dice el Catecismo de la Iglesia, no por ser la tercera es la última. Recibe la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo. Entonces hay que hacer conciencia de esto, que recibe la misma adoración y gloria. En teología dogmática te explican, un detalle muy bonito, te explican que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Pero ¿cómo? El Espíritu Santo, Dios Padre engendró a Dios Hijo. Y Dios Padre amó tanto a su Hijo, tanto, y del mismo modo el Hijo ama tanto al Padre, que de ese amor de Padre a Hijo y de Hijo a Padre, que sabemos que es Dios, entonces es un amor inmenso, inimaginable, inalcanzable para la razón humana. De ese amor proviene el Espíritu Santo, de ese amor perfecto, infinito entre el Padre y el Hijo. Entonces hagamos conciencia de lo que es el Espíritu Santo, de quién es, perdón, el Espíritu Santo. Los carismas, los dones salvan. Hay que tener muy en cuenta, esto es una parte muy, muy importante. Pero los carismas no salvan. Los dones, los frutos del Espíritu Santo sí salvan. Los carismas no salvan. Porque vamos a ver, que muchos hablan en lenguas, muchos profetizan, muchos hacen milagros, entre comillas, porque si algo tenemos en la Iglesia Católica, gracias a Dios, es que los milagros que ocurren en la Iglesia Católica se prueban por medio de la ciencia, y pasa tiempo hasta que se hacen todas las investigaciones, todos los estudios, para decir sí es un milagro, como lo que fue el proceso de canonización del Papa Juan Pablo, la sanación de una monja que tenía mal de Parkinson. Sabemos que el mal del Parkinson no tiene cura, no hay medicamento para curarlo, pero
¿cómo se llama? Por intercesión. Ella le pidió a Juan Pablo II que intercediera por ella con Cristo, el único mediador. Y ella quedó sana de esa enfermedad. Entonces, por medio de la ciencia se prueban. Pero muchos hacen milagros, muchos profetizan, muchos sanan, hacen muchas cosas, pero ni eso nos garantiza la salvación. Entonces, no enfaticemos tanto en los carismas, más bien en los dones, en los frutos, eso sí. ¿Por qué? Nos vamos a Mateo 7:21. Déjenme lo hallo por aquí. Aquí está arriba. Dice Mateo 7:21, nos dice por qué los carismas no salvan. Un poquito fuerte, pero bueno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos arrojado demonios y hecho muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, agentes de injusticias. El que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece al hombre sensato que ha construido su casa sobre la roca. Bueno, aquí está, claramente el Señor nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Qué pasa? Que no nomás es de decir Señor, Señor. Por ahí anda un famosísimo por todos lados. Si crees, si dices con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esta doctrina se le llama la doctrina de la sola fe. Y si por esta doctrina si esta doctrina fuera real, los católicos estaríamos salvados. ¿Por qué? Porque desde pequeños entramos al catecismo de niños y nos enseñan el credo, y en el credo profesamos que Jesús es Rey y Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Yo creo que todos los católicos creemos que que a Jesús lo resucitó Dios de entre los muertos, entonces estaríamos salvos. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Muchos, o sea, no nada más de decir, ¿de qué manera le dice Señor, Señor? Dice, no hemos profetizado en tu nombre, no arrojamos demonios, no hemos hecho muchos milagros. De esa manera es de la manera que le decimos Señor, Señor. Nada más hablado, nada más de boca. ¿Por qué? Porque con los carismas podemos hacer muchos milagros, pero eso no nos garantiza una salvación. Decía Pablo, por eso castigo mi cuerpo y y por eso domino mi cuerpo y castigo mi carne, no sea que yo también quede descalificado. Imagínense, Pablo, siendo Pablo, no se sentía salvo, solo por profesar a Jesús, Señor de señores. Bueno, hermanos, es todo por hoy. Espero les sirva este pequeño tema que humildemente preparamos para ustedes. Dios los bendiga y por aquí estaremos para ayudarles en todo lo que se necesite, hermanos. Paz y bien.